Hola renacuajos, el día de hoy continuamos con la serie de videos sobre las nuevas formas de generar dinero en Stardew Valley en la 1.6, con nuevas máquinas o mecánicas añadidas a esta versión. En el video pasado hablamos sobre el ahumador, que si no sabes nada de esto te invito a verlo al final de este video. En este video te enseñaré todo sobre dos cosas, el deshidratador y el tronco de setas, pero empecemos por el de hongos. Este tronco producirá distintos tipos de hongos, lo cual es muy útil. Desbloqueas la receta al llegar al nivel 4 de recolección y se produce con 10 de madera noble y 10 de musgo. El musgo lo encontrarás en los árboles de tu granja o el pueblo pelícano y puedes extraerlo de distintas maneras, con un golpe o incluso solo con agua de tu regadera. El funcionamiento es sencillo, pero no deja de ser importante. Se coloca en exterior y abarca un espacio de 7×7. Dentro de este rango detectará los árboles salvajes y mientras más existan, más cantidad de hongos se producirán. El límite de producción en los hongos es de 1 a 5 por recolección y se calcula encontrando el número de árboles cercanos y multiplicándolo por un número aleatorio entre 0.5 y 1.5. Por lo tanto, el número de árboles cercanos necesarios para ganar siempre la cantidad máxima es de 5 a 10. Es posible saber qué tipos de hongos podrás recibir, y es que cada tipo de árbol salvaje proporciona un porcentaje a la producción de estos. Estarás viendo en pantalla el porcentaje de cada uno. Tener pinos alrededor tendrá un 100% de producción de chantarela. Con árboles de roble tendrás un 100% producción de colmenillas. Con árboles de maple podrás obtener un 90% hongos rojos y un 10% morados. Y en el juego tardío, si usas árboles místicos, obtendrás en un 100% hongos morados. Si tienes un poco de todos los árboles alrededor, será de la siguiente forma. Primero, el juego va a encontrar cuántos árboles hay en el cuadrado, de 7×7 a su alrededor, incluidos los árboles inmaduros. Ese número se multiplica por 3/4, redondeando hacia abajo, y que muchos hongos, al menos uno, se agregan a la lista. De esta forma, son elegidos al azar entre champiñones púrpura, con 5%, hongos rojos de 14 al 25% y champiñones comunes del 75 al 80%. Los hongos aparecerán cada 4 días, si llueve se reducirá un día. Y también entramos en el tema de la calidad. La calidad de los hongos producidos puede variar, pero no se ve afectada por la profesión de botánico. En cambio, la calidad se calcula en función del número de árboles cercanos, incluidos los árboles inmaduros, y cuántos de ellos tienen musgo. Cada árbol cercano se cuenta, con árboles musgosos contados 2 veces. Este número se divide por 40 y se utiliza como la oportunidad para que la calidad se actualice. Esta posibilidad ocurre repetidamente hasta que falla o alcanza la calidad del iridio. Entonces, por ejemplo, si el recuento es 20, entonces la probabilidad es 0.5, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de calidad regular, un 25 de probabilidad de calidad plata, un 12.5 de probabilidad de calidad oro y una probabilidad del 12,5 también en calidad iridio. En resumen, dependiendo la cantidad de árboles con musgo, es la probabilidad de aumentar la calidad de los hongos. Ahora, la versión 1.6.4 de Stardew Valley recientemente añadieron la opción de regar vinagre sobre los árboles para que no crezca musgo. Esto realmente no le veo tanto uso, quizá algo estético, pero bueno. Ahora no te recomiendo que esto extraído lo vendas directamente, y es aquí donde te presento el deshidratador. Cuando llegas a las 25,000 monedas en tu granja en total, sin importar si ya usaste el dinero, vendrá Demetrius a que elijas murciélagos o champiñones. Si eliges hongos, vendrá ahora con un deshidratador de forma integrada. Esto no pasa si eliges murciélagos, aunque también el deshidratador funciona con fruta. Pero vayamos por partes. El deshidratador lo puedes conseguir comprando la receta con Peer por 10,000 monedas. Necesitas 30 de madera normal, 2 de barro y un cuarzo de fuego. Una vez crafteado puedes ponerlo en interior o exterior, y para usarlo necesitas 5 frutas del mismo tipo o 5 hongos del mismo, exceptuando por las setas rojas. Esto tardará 1750 minutos del juego, aproximadamente 29 horas de juego para completarse, y los beneficios de esto serán los siguientes. Puedes conseguir hongos deshidratados que aumentarán en 7.5 el precio base del hongo, añadiendo aún más 25. También, si lo comes, aumenta en por 3 los efectos base de la restauración de vida y energía.
Por otro lado, puedes conseguir fruta deshidratada, y al igual que los hongos, aumenta en 7.5 el precio base de la fruta dependiendo igual su calidad más 25, y de la misma forma aplica para la restauración de vida y energía. Pero esto no es todo, ya que si usas 5 uvas podrás obtener pasas, la comida favorita de los Junimos. Tardará el mismo tiempo de producción, se venden por 600 monedas y restauran solo 125 de vida y 56 de energía al ingerirlos. Esto sirve más cuando tienes cabañas Junimo. En la nota secreta número 24 y 26 de esta versión del juego nos cuenta que aumenta un 20% la probabilidad de que los Junimos al cosechar dupliquen los cultivos. Estas bolsitas de pasas se consumen de forma semanal, exceptuando por invierno. Se pueden almacenar varias al mismo tiempo y ellos irán consumiendo cuando lo necesitan. Con todo esto entendido, te explicaré cómo generar rentabilidad con estas nuevas mecánicas. Pero antes de continuar, me gustaría extender la invitación a que te suscribas, me dejes un like y de ser posible te unas como miembro del canal. Actualmente estoy subiendo más contenido y puedes acceder a emotes, insignias, actividades, contenido anticipado y más. Esto me permite seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por tu atención y ahora sí, continuamos. Los productos producidos generalmente se venden por más que la materia prima sin procesar, por lo que usar un deshidratador casi siempre es muy rentable. Estarás viendo en pantalla una enorme lista de las frutas y hongos que son rentables deshidratar, incluyendo su calidad. Los artículos que pierden oro se resaltan en rojo, y los artículos cuyo aumento neto en valor es 0 se resaltan con Na o 0 y color naranja. Si necesitas la lista más de cerca, estará en mi servidor de Discord, enlace en la descripción. Asigna tu rol y busca la parte de foro, aquí estará. En resumen, el beneficio obtenido del procesamiento de estas frutas u hongos es más bajo cuando se usa calidad de iridio y más alto cuando se usan artículos de calidad regular. En esta tabla tiene columnas separadas que incluyen las profesiones, lo que reduce o aumenta el beneficio de un deshidratador, respectivamente. Si alguno de estos es negativo, en color rojo, el procesamiento estaría produciendo una pérdida de valor, por lo que se recomienda vender el artículo de entrada directamente o procesarlo de una manera diferente, ya sea en vinos o en mermeladas. Y esto es todo, renacuajo. Sin duda, el tronco de hongos, el deshidratador y otras nuevas mecánicas agregó una solución para que no tengas que depender únicamente de una decisión de tu cueva. Aún puedes usar las frutas y los hongos a tu beneficio dependiendo de tu elección. Por un lado, elegir hongos es mejor porque te incluye de forma gratuita un deshidratador ahorrándote 10.000 monedas. Pero quizá es más rentable vender fruta deshidratada, o esto dependiendo en el tiempo del juego que te encuentres y la calidad de hongos y frutas que tengas. En base a lo que te expliqué, aplica tus mejores formas para optimizar tu granja y te leo en la caja de comentarios cómo lo has hecho. Ahora sí, me despido. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch.